Anteriormente en este canal hablamos sobre cómo sacarle provecho a modelos de inteligencia artificial open source que tienen un altísimo performance como lo son Phi 3 y Llama 3 del equipo de Meta. Pero realmente podemos sacarle aún más provecho a este tipo de modelos y en general a cualquier modelo de lenguaje utilizando una técnica que también vimos anteriormente en este canal que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Y si no sabes de qué estoy hablando, en la descripción de este video te dejo un tutorial sobre cómo hacer los primeros pasos en Retrieval Augmented Generation con Llama Index. Pero en esta ocasión utilizaremos todo open source, todo totalmente gratuito y corriendo desde tu máquina, incluso sin una conexión a internet. Utilizaremos entonces Llama 3, Chroma, LangChain y utilizaremos la técnica de RAG para poder hacer un asistente que pueda interactuar con tus documentos desde tu máquina sin conexión alguna a internet. Y es que si bien ya habíamos hablado antes de la arquitectura de RAG, vale la pena que repasemos la arquitectura y especifiquemos qué haremos en este tutorial. Para este caso vamos a crear un chatbot que utiliza Ollama, que lo aprendimos en un video anterior de qué es Ollama, cómo funciona, que es simplemente para correr modelos open source en tu máquina. Utilizaremos el modelo el Llama 3 versión de 8 billones de parámetros, que es una versión muy buena y muy ligera. Y lo que queremos es interactuar con este documento, que para este caso es el reporte del índice del equipo de Stanford sobre el estado de la inteligencia artificial para 2024, un muy buen reporte. Y lo que queremos es que Llama 3 de 8 billones de parámetros entienda y responda en una interfaz de chat sobre esta documentación, que para este caso es este reporte, pero realmente puede ser cualquier archivo PDF, base de datos, archivo de Notion, archivo de doc, txt, lo que sea, es exactamente lo mismo. Ese archivo entonces tenemos que partirlo en distintos pedazos con el fin de extraer toda la información y que el LLM la pueda procesar en pequeños pedazos que tienen mejor performance si lo hacemos de esta manera. Pero no le vamos a pasar el texto, le vamos a pasar los embeddings, que es una representación vectorial. Y si no sabes qué es embeddings, también te dejo en la descripción de este video un enlace donde hablo de embeddings 3 del equipo de OpenAI y los ponemos a prueba totalmente desde cero. Esto reposa en una base de datos vectorial llamada Chroma, que es totalmente open source, y los resultados van a ser documentos o pequeños pedazos del documento original que sean relevantes a la pregunta. ¿A qué pregunta? La pregunta que va a hacer el usuario y no va a ser una pregunta de texto porque efectivamente también tenemos que transformarla en embeddings para que interactúe con la base de datos. Al final tengo entonces la pregunta en texto y los resultados de la consulta en base de datos de los embeddings para poder responder realmente esa pregunta sin alucinación alguna. Esa síntesis pasa ahora sí a Llama 3 de 8 billones de parámetros a través de Ollama porque lo vamos a hacer directamente desde nuestra laptop sin conexión a internet y la respuesta llega de nuevo al usuario. Todo esto utilizando LangChain y la arquitectura de Rack. Y antes de pasar directamente al código, lo que vamos a utilizar es Ollama, que ya lo tengo instalado con Llama 3 de 8 billones de parámetros y lo único que debo hacer es ejecutarlo y ya puedo interactuar localmente sin necesidad de internet con este modelo. Le puedo decir, hola, ¿quién eres? Y claro, si no sabes cómo hacer esto, ya hay un video donde te explico desde cero cómo lograr este resultado, tanto con Llama como con Feed del equipo de Microsoft. Por supuesto, en el enlace en la descripción de este video. Acá le voy a preguntar algo como, dame una descripción detallada de qué es Culora.
Entonces dice, Culora pronunció Croad, es un término muy conocido que puede intentar brindarte información, que es un término de astrología maya. Esto realmente no es lo que estoy buscando. El término Culora hace referencia a fine tuning de modelos de inteligencia artificial. Y esto sí está en el documento que hablamos previamente del equipo de Stanford. Ahora le vamos a enseñar al Llama 3, que ya está funcionando totalmente, a interactuar con esos documentos y poder responder sobre datos con los que nunca fue entrenado. Y listo, ahora sí vamos directamente al código y preparé esta notebook para seguir el tutorial que puedes encontrar por supuesto en la descripción de este video en YouTube. Lo primero que voy a hacer es, yo ya tengo instaladas estas librerías, pero si tú no las tienes, entonces descomentas esta línea y la ejecutas para poder instalar las librerías necesarias. Por ahora voy a instanciar desde LangChain un Large Language Models o un gran modelo de lenguaje de tipo OLAMA. ¿Por qué? Porque es el que tengo instalado en mi sistema y voy a llamar a Llama 3. Entonces ejecutamos y esto es exactamente lo mismo que hice en la terminal, pero a través de LangChain. ¿Por qué? Porque queremos utilizar LangChain como framework. Acá responde que se llama Llama, es un Large Language Models, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Pero ahora sí vamos a implementar RAC. Y para implementar RAC, lo primero que va a hacer es cargar el documento. Este documento se encuentra sobre Sources y tiene este nombre. Yo lo puedo cargar. Y al loader le voy a decir .load para que lo lleve a data PDF. Entonces voy a ejecutarlo. Y listo, ahí terminó de cargar. Puedo ver que me entrega una lista y en la posición 0 se encuentra este contenido. Y en la posición 1 se encuentra este contenido de acá. Y efectivamente es una posición en la lista por cada página del PDF. O sea que si esta es la 1, podemos ir directamente al PDF, que se encuentra por acá. Y vamos a encontrar esto. Dice, Welcome to 7th edition of AI Index Report, bla, bla, bla. Y debería decir eso en algún momento por acá. Welcome to the 7th edition of the AI Index Report. Cada una de las páginas es mapeada a este objeto. Pero no puedo pasar todo el documento. Tengo que partirlo en pequeños pedazos. Y para eso voy a utilizar una librería llamada Recursive Character Text Splitter para justo hacer eso. Hacer un split del texto porque no puedo pasarle todas las páginas porque es mucho más preciso que le pase pequeños pedazos del texto. Además que los LLM tienen limitantes que no le puedo pasar todo un documento simplemente porque no lo va a soportar. Y para este caso utilizaré una de muchas estrategias que es una de las más sencillas y es decir que vamos a hacer chunks o vamos a hacer pedazos de documentos de 2000 tokens. Pero los pedazos se deben compartir con una ventana de 500 tokens porque así funciona nuestro lenguaje. Quiere decir que no simplemente voy a tomar los primeros 2000, los segundos 2000, los terceros 2000, sino los primeros 2000 y los segundos 2000 van a compartir una ventana de 500 tokens con el primero, con el segundo y así sucesivamente en cadena para que se comparta contexto. Por supuesto hay múltiples técnicas para evaluar estos números y múltiples técnicas para cargar de una manera distinta, pero esta es una de las más básicas, que es la que vamos a utilizar en este momento. Y una vez termina de cargar, porque es inmediato, puedo ver que en la posición 2 inicia con una década atrás, a decade ago, y termina con measures taken to simulate AI. Voy a copiar esto y lo voy a llevar directamente acá. Y acá en este punto termina el segundo chunk. En este punto de acá. Y ahora veamos el tercero, que es este, donde empieza. Empieza en as AI rapidly involves bla 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 y termina con algo tipo another evaluations. Vamos a ver entonces buscar en dónde empieza.
Entonces esto es página 3, empieza acá. El primero, o sea, la versión anterior termina acá, pero el siguiente empieza antes. ¿Por qué? Porque están compartiendo una ventana de contexto. Y termina acá en Other Evaluations. Y así sucesivamente a lo largo de todo el documento en sus 502 páginas. Y ahora que ya tenemos los documentos, lo siguiente es hacer los embeddings o pasarlos a un espacio vectorial. Lo siguiente es utilizar los embeddings. ¿De qué? De los chunks que acabamos de crear. Entonces, para este caso vamos a utilizar Fast Embed Embeddings para poder instanciar alguna librería o algún modelo de inteligencia artificial que pueda transformar texto a vectores. Y hay muchísimos modelos de ese estilo. Incluso tenemos un modelo de OpenAI que se llama Open Embedding 3, bastante bueno, del cual ya hicimos un video en este canal, que por supuesto está en la descripción. Y además tenemos múltiples modelos open source. Este es uno de ellos, Sentence Transformers, muy ligero, muy rápido, multilingual, es bastante bueno y por supuesto open source. Yo ya lo tengo descargado, entonces solo me muestra que lo está cargando. Pero si tú no lo tienes descargado, va a iniciar una descarga directamente desde Hugging Face. Lo siguiente es llevarlo a una base de datos, para este caso Chroma, que es una base de datos open source para almacenar embeddings. Le voy a decir que guarde o almacene los datos no en memoria, sino en un directorio. Es este ChromaDB en la raíz de este archivo notebook y que cree una colección que se llame Stanford Report Data. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a buscar o hacer consultas sobre las queries que haga el usuario para alimentar el chatbot, que para este caso es Llama 3 de 8 billones de parámetros. Esto va a tardar un momento de acuerdo a los datos que le cargues, de acuerdo al modelo que empieces a utilizar, porque lo que va a hacer es tomar los textos de los chunks o los textos que partimos en múltiples documentos y vectorizarlos, o sea, llevarlos a un espacio vectorial, porque las máquinas no entienden del lenguaje, pero sí entienden de vectores. Listo, ya en este punto terminó de cargar todo dentro del Vector Store y yo pudiera utilizar este Vector Store, pero simplemente para demostrar que ya están almacenados y no tengo que volver a hacer este proceso, le voy a decir a Chroma que cargue desde el directorio esta colección y lo guarde dentro de Vector Store. Y luego le vamos a decir que utilizaré esa base de datos como retriever, porque es una base de datos instanciada desde LangChain y la quiero utilizar para que me retorne chunks o me retorne la información esencial de todo el documento de acuerdo a la búsqueda que haga o de acuerdo a la conversación de chat que se dé. Le voy a decir que con 3 documentos está bien, que cada vez que haya una interacción con el chatbot retorne 3 documentos esenciales o 3 chunks esenciales para completar la conversación. Entonces acá ya cargó, tengo mi retriever. Lo siguiente es hacer un prompt. Ya tengo todos los datos cargados en la base de datos. Ahora necesitamos empezar a utilizarla. Para eso voy a crear un prompt sencillo que dice: usa la siguiente información para responder la pregunta del usuario. Si no sabes la respuesta, simplemente di que no sabes. No inventes ninguna respuesta para reducir la alucinación. En context es una palabra reservada porque allí va a venir toda la información que le sirve al LLM de contexto. ¿Y de dónde viene? De la base de datos vectorial de nuestros chunks. Y esta pregunta o esta question simplemente es la pregunta que hace el usuario, para este caso nosotros. Entonces, junto a la pregunta y el contexto, ya es capaz de resolver la pregunta de manera adecuada, reduciendo las alucinaciones. Lo siguiente es simplemente llevamos esto a un prompt, le vamos a decir que las variables de entrada van a ser contexto y question. Y ahora vamos a crear un chain, que es simplemente algo que me va a definir cómo voy a hacer un retrieval de question and answering. Entonces voy a utilizar la información que devuelve la base de datos vectorial para hacer question y answering, simplemente con un chain de LangChain. Y ahora le voy a decir que al chain
vamos a utilizar un LLM que lo definimos previamente, que es el de llama 3 de 8 billones de parámetros. El retriever es el retriever que instanciamos anteriormente, que es de la base de datos de Chroma. Le vamos a decir que me retorne de dónde viene la información o de dónde viene la respuesta que me está dando. Y el prompt que deba utilizar es el prompt que generé previamente. Entonces, creamos este chain de tipo retrieval. Y ahora lo único que tengo que hacer es utilizarlo. Le voy a decir que voy a invocar. La query va a ser para este caso, ¿cuál es el comportamiento de los modelos fundacionales? Es una pregunta que le estoy haciendo a llama, pero la va a completar con la información que retornen la base de datos de Chroma que poblé con la información del documento del reporte de Stanford. Así funciona esa arquitectura. Acá pues va a tardar un poco, esto ya depende de la velocidad de mi máquina, de los modelos que empecé a utilizar, de los embeddings que tengo cargados, etcétera, etcétera. Y listo, ya tengo la respuesta. Me dice que según el comportamiento de los modelos fundacionales, hay unos de acceso privado como Google Palm, que efectivamente es así, otros de acceso limitado como GPT-4, otros de acceso público, etcétera. Todo esto lo saca directamente de los datos que le proporcioné anteriormente. Inclusive le puedo decir qué es Cullora, explícamelo en detalle, digámosle. Entonces ejecutamos y esperamos la respuesta. Acá tenemos ya la respuesta. Podemos ir directamente al resultado. Y, bueno, por ahora me respondió en inglés, pero fácilmente yo le puedo decir al prompt de sistema. Y responde siempre en español. A ver si yo ejecuto esto de responde siempre en español. Ejecuto de nuevo por acá el prompt. Ejecuto de nuevo este chain. Y vamos a ejecutar esto una vez más. Y el resultado. Y ya vemos por qué no solo ejecuto específicamente el resultado, que está acá. Cullora es Quantizer LoRa, efectivamente. Es un modelo de lenguaje largo, profundo, que es un fine tune de manera eficiente para cuantizar los modelos. Efectivamente, todo lo que dice acá es lo que significa Cullora, que se encuentra en el reporte de Stanford. Todo esto es información que le acabamos de enseñar, entre comillas, a un modelo que no existía y sin conexión a internet, totalmente gratis. Ahora la respuesta trae, además del resultado, trae la pregunta, que es la query, y trae el contexto o los chunks de donde saca esta respuesta. Y esto se ve mucho más fácil así. Va a crear una lista que se llama metadata para cargar los source document, que son 3, y ver los resultados. Entonces me dice, para poder responder qué es Cullora, me basé en la página 150, en la 468 y en la 467. Que si vamos directamente acá, vamos a decir que vamos a la página 468. A ver, bueno, por acá habrá información de Cullora, me imagino, 468 y 467, lo mencionarán, y la 150. Optimización, prompting, etcétera, 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 a menos que le empieza a nombrar las páginas de manera distinta, pero si buscamos el término Cullora, Cullora en algún punto por acá, que en la página 151, acá se corre 1 porque pues como está la portada no la cuenta, pero está la 151, que es esta de donde saca el contexto principal de hecho, habla de qué significa Cullora, etcétera, etcétera. Y así con cada documento que yo encuentre. Lo interesante es que esto podemos llevarlo a un archivo en Python y poderlo ejecutar
las veces que yo quiera sin necesidad de utilizar esta terminal, pero desde mi laptop utilizando simplemente Python. Para eso, esto se encuentra por supuesto en un repositorio de GitHub, pero creé una instancia con Poetry para poder gestionar mejor las dependencias de este mini proyecto que vamos a crear. Creé un archivo .py que se encarga de cargar los archivos y llevarlos a una base de datos. Entonces, tengo la función de cargar documentos, que va a ser exactamente lo mismo, va a cargar el documento con la librería que vimos anteriormente, va a hacer el split de los datos, los va a crear en los documentos y eso es lo que va a retornar. Y otro que se llama crear vector store, que va a bajar el modelo de embeddings, tomar los documentos que le llegan como parámetro y crear una nueva colección en base de datos. Y creé otra función que se llama chatpy. Y esto es básicamente, voy a instanciar el LLM, voy a instanciar el modelo embeddings. Si por alguna razón no puedo traer esta colección, entonces va a cargar los documentos, de cargar documentos y crear vector store de esta upload data que por supuesto está importada en este punto. Es lo único distinto. Luego está exactamente el mismo prompt que tenemos por acá. Acá hace todo exactamente igual. El retriever con 3 o le podemos poner 4 si quiero. Podemos tener acá exactamente el mismo prompt, pero lo dejé en inglés para que responda en español. Todo es exactamente lo mismo. Y algunas pequeñas detalles para que el chatbot sea más entretenido. Tipo una bienvenida. Si por alguna razón le escribo salir, que se salga o que haga el break del modelo. Que las respuestas del humano estén en azul y las respuestas del asistente estén en verde. Y acá le voy a decir que cargue previamente el archivo. Voy a quemar la ruta, pero esto también se puede hacer de manera parametrizable para que podamos cargar cualquier tipo de archivo. Y teniendo eso, lo único que debo hacer es ir a Poetry y ejecutar el archivo chatpy. Y listo, en una terminal simplemente puedo ver los directorios donde me encuentro y voy a utilizar Poetry, run, Python, chatpy. Él va a cargar la información y ahora sí le puedo escribir, explícame en detalle qué es QLoRa. Ejecutamos y esperamos la respuesta. Entonces me dice quantize low rank approximation, un método de fine tuning, bla 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 bla. Y al final me dice de dónde sacó la información, que es justo lo que hicimos previamente. Y esto está funcionando con un modelo open source, con un embedding open source, una base de datos open source, corriendo sin necesidad de conexión a internet, sino simplemente desde mi laptop. Y es algo increíble que podemos hacer actualmente con libros, con cualquier documentación que queramos y de manera totalmente gratuita. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y por supuesto compartirlo para que muchas más personas puedan sacarle beneficio. Y además me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenidos. Deja en el sistema de comentarios qué te pareció y qué video te gustaría que hiciéramos después.